A ver, cuando pensamos en Irán, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente titulares sobre crisis internas, protestas, pero ¿y si hubiera mucho más detrás? Hoy vamos a desgranar un análisis que le da una vuelta de tuerca a todo lo que solemos escuchar. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué está pasando de verdad en Irán? Para intentar encontrar una respuesta, este análisis nos invita a levantar la alfombra, a mirar más allá de lo evidente y a explorar esas capas de contexto que, normalmente nos salen en las noticias. Bueno, para empezar, vamos a situarnos en el escenario que todos conocemos, ¿no? La imagen más habitual, la de un país sumido en una crisis interna bastante gorda, con protestas y un descontento social que parece evidente. Claro, lo que nos llega constantemente son esas imágenes de manifestaciones, de gente en la calle. Es lo que capta la atención internacional y, al final, lo que acaba construyendo la narrativa principal sobre el país. Pero ojo, estas protestas no salen de la nada, ¿no? Están íntimamente ligadas a unos problemas económicos muy serios, que son, digamos, el caldo de cultivo de todo lo que vamos a analizar ahora. Fijaos en esta cifra, un 40%. Es la inflación anual. El análisis aquí hace una comparación muy curiosa. Para Irán, esto es una crisis en toda regla. Pero, por ejemplo, en un país como Argentina, con una historia de hiperinflación, una cifra así casi sería para celebrarlo. Es una cuestión de perspectiva, ¿eh? Y aquí es donde el análisis pega un volantazo bastante polémico. Sostiene que las cifras de víctimas que publican los medios occidentales son, poco más que especulaciones. De hecho, los acusa directamente de mentir para favorecer una agenda imperialista. Palabras mayores, desde luego. Esta acusación tan grave nos lleva directamente al corazón del argumento. El análisis dice, para entender lo que pasa en Irán, dejemos de mirar hacia adentro. La clave, según esta visión, está en las presiones que vienen de fuera. Y esto es un cambio de paradigma total. Se nos propone dejar de pensar en un simple problema de malestar interno o de mala gestión y empezar a verlo como lo que el autor defiende que es: una guerra. Una guerra externa librada contra Irán desde hace mucho tiempo. A ver, ¿qué son las sanciones económicas según esta perspectiva? Pues no las ven como una herramienta diplomática, para nada. Las describen como un acto de guerra en sí mismo. Una guerra que no usa misiles, sino que levanta muros económicos para ahogar a un país. ¿Y esto en qué se traduce en el día a día? Pues en algo tan concreto como que un país de repente no pueda comprar repuestos. Imaginaos piezas esenciales para los trenes, para los camiones, para la maquinaria de las fábricas. El resultado es que puedes paralizar infraestructuras críticas. Pero la cosa no acaba aquí. Según este análisis, la guerra económica es solo una parte de la ecuación. Hay otra guerra, una más silenciosa y encubierta, que se está librando dentro de las propias fronteras de Irán, la del espionaje. Quedaos con este número 18. Parece una cifra sin más, pero según la fuente es el número de agencias de inteligencia distintas que operan solo en Estados Unidos. 18. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, el análisis afirma que agentes de la CIA, del Consejo de Seguridad Nacional, de cada rama del ejército, de un montón de agencias, estarían operando dentro de Irán. ¿Con qué objetivo? Pues para echar leña al fuego, incentivar la violencia y hacer que las protestas escalen. Claro, toda esta desconfianza hacia lo que viene de fuera no ha surgido de repente. Según este análisis, tiene unas raíces muy profundas, en un momento muy concreto de la historia que lo cambió absolutamente todo. Viajamos a 1953. El primer ministro, Mossadegh, toma una decisión histórica. Nacionaliza el petróleo que estaba en manos extranjeras. ¿Qué pasó después? Un golpe de Estado. La fuente lo describe como el primero orquestado por la CIA. Mossadegh es derrocado y Estados Unidos vuelve a poner en el poder al Shah, un líder mucho más afín a sus intereses. Este momento, sin duda, marcó un antes y un después en la historia del país. Y todo esto nos lleva a la última pieza del puzzle, una que amplía el campo de visión. Porque se argumenta que el objetivo final no es solo Irán. Irán es en realidad una pieza clave en una partida geopolítica mucho más grande, una que tiene como protagonista a otra superpotencia, China. Irán es fundamental para China. Es uno de sus mayores proveedores de petróleo y de gas, un socio estratégico. Por eso, desestabilizar Irán, según esta visión, sería como darle un golpe directo a la seguridad energética de China. La fuente lo llega a comparar, para que nos hagamos una idea, con el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Entonces, la pregunta es, si atacar a Irán es indirectamente atacar a China, ¿cómo podría responder Pekín sin que la cosa acabe en una guerra abierta? Pues el análisis plantea una hipótesis muy interesante, una respuesta puramente económica. El escenario que se plantea es una especie de contraataque económico en tres fases. Primero, Estados Unidos presiona a un aliado de China.
Segundo, y aquí viene lo interesante, China responde cortando las exportaciones de tierras raras ya procesadas. Y tercero, el complejo militar industrial de EU entra en crisis. ¿Por qué? Porque estas tierras raras son vitales. Son componentes que están en todo, desde un caza de combate a un misil. Sin ellas, su maquinaria de guerra se para. Y así es como se cierra el círculo. Conectando la economía, el espionaje, la historia y la geopolítica, este análisis nos pinta un cuadro completamente diferente. Irán deja de ser simplemente una nación con problemas internos para convertirse en una pieza central en el gran tablero de ajedrez mundial. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que nos deja pensando, una pregunta que va mucho más allá de los titulares del día a día. ¿El futuro de Irán le pertenece realmente a su gente o es solo una ficha más en un juego global que se nos escapa? Una reflexión sobre las enormes implicaciones de todo lo que hemos explorado hoy.